Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 7. Bueno, estábamos dándoles tiempo a los estudiantes que les tocaba las actividades, pero lastimosamente pues no se conectaron. Esperemos que las próximas semanas sí puedan retomar, ¿verdad? Porque era un trato lo que teníamos. Se iban a hacer estas actividades al inicio de la clase para que no tuvieran tareas, pero no han estado haciendo ni tareas ni haciendo estas exposiciones. Entonces, no están cumpliendo la parte del trato que teníamos. Sí, es como recordatorio, lo vamos a dejar aquí en la grabación. Mhm. Welcome everyone to class number 7. We were also waiting a few more minutes for a couple of our classmates to present today. As Damachtiani mentioned at the beginning of the semester, with level 3, students do not get homework. Instead, they get assigned a presentation, not a presentation, but like an activity that they can do at the beginning of the class so that all of us can participate, right? So it's been a minute. It's been a while that it hasn't been done, right? So Damachtiani is hoping that you guys stay committed to delivering that activity. So we're hoping that it gets done maybe next week. Okay. Mhm. Muy bien, vamos a comenzar con una pequeña actividad en donde vamos a escuchar un audio. Viene en 4 partes, pero creo que solo vamos a escuchar la primera parte 3 veces y pues Julian va a intentar transcribir lo que escucha y luego nos va a decir de qué trata la canción. Es una canción de Nancy Anastasia López. Mhm. So we're going to start the day with an activity, with a practice. Damachiani says this song was by Nancy Lopez. We're going to listen to it, I think, 3 times. However, the chorus, the lyrics, they repeat, I think, a couple of times. So, Julian, you're going to help us transcribe it. Mhm. Ujú. Diga, Gigan. Tigmagat palyustu terugatit taguline sugi Quantis taguline ajal Quantis taguline quavit Titaguli gume apampar kyuni kanti tegiti Ujú. Diga, Gigan, Sempa. Sempa porque es la segunda vez. Okay, so there's the second listen. Tigmagat palyustu terugatit taguline sugi Quantis taguline ajal Quantis taguline quavit Titaguli gume apampar kyuni kanti tegiti Bien, y Tigagigan Uxempa, en la segunda la indicación que se dio fue Tigagigan Sempa porque era la segunda vez. Ahora Tigagigan Uxempa porque es la tercera vez. Uxempa se usa a partir de la tercera, cuarta, quinta, sexta, si hay más, ¿verdad? Sempa, la segunda vez que se hace algo, Uxempa a partir de la tercera. Okay, so sempa means second time, uksempa is third time, and you use the same vocabulary for the fourth and the fifth and so forth. Tigmagat palyustu terugatit taguline sugi Quantis taguline ajal Quantis taguline quavit Titaguli gume apampar kyuni kanti tegiti Muy bien, vamos a ver qué logró escuchar Julian. Okay, Julian, so if you can let us know what you were able to capture. Oh, okay. Mhm. Honestly, that was very difficult. Oh, que fue muy difícil. Ujú, Yeah, I need to practice for sure. I Mhm. heard maybe Taguli, but I'm not sure. Oh, Tik Magat ujú. in the Tigmagat. very beginning. Uh-huh. And that's the only word I've really got. Quawit was in there. Quawit, is that a... Yeah. Ujú. Cuenta, but Cuéntanos. no. Mm-hmm. I think he also said tagulis, dijo tagulis, Uh-huh. Yeah, Julian. Tagulis. No es tagulis, pero es el verbo taguli. Es el verbo en pasado. Oh, Oh, he uh-huh. said it's the verb tagulis, but it's not. Pero hace falta conjugarlo. Sí está We el just verbo, pero le falta. Sí. so Mm-hmm. it is the right verb. We just need to conjugate it. Mhm.
¿Algo más? Anything else? That's all I wrote down, honestly. Es lo único que escribió, honestamente. Bueno, vamos a escucharlo otra vez. One more time. Tigmagat palius tutegu gatitaguline sugi Quantitaguline ajal Quantitaguline quavit Titaguli gume apampar kiunikanti tegiti Escucharlo una vez más. Agulit. Tigmagat palius tutegu gatitaguline sugi Quantitaguline ajal Quantitaguline quavit Titaguli gume apampar kiunikanti tegiti Muy bien. Tutego tamachtiani. Mm. Mhm. One. Ujú. It's agulit. Right, the past. El pasado. Tagulit. Sí, la J es el pasado, ya está acá, pero nos hace falta lo que va delante del verbo, porque como es transitivo, So we just need Oh, the subject prefix, what's in front of it. I missed that. I don't know. I didn't get that. No lo escucho. bueno, vamos a... Bien, acá lo que dice es Padiush. Mm. Bien, eso es lo que dice la canción, la vamos a escuchar y luego nos ayuda a traducir. So we're gonna hear the song. Those are the lyrics, and you're gonna help us translate it. Tigmagat palius tutegu gatitaguline sugi Quantitaguline ajal Quantitaguline quavit Titaguli gume apampar kiunikanti tegiti Bien, solo aquí estaba al revés, aquí es Ashal y abajo es Huawei. So he's just switching the words. That's the correct order. Bueno, que nos ayude con la traducción. So if you can help us with the translation, Julian. The first line, you give thanks to your father. Le damos fa- gracias. Which pronoun is it? You. Tigmagan. Gracias. Damos gracias. Ujú, Julian dijo al Padre. ujú. Adiós, a nuestro Padre. So we give Ujú. thanks. We give thanks. Oh, we are. We give thanks to our Father. So it's talking about God. Yes. Is that how they translate God then? Like in the Así dicen Dios en náhuatl tamachtiani? Pregunta Julian. Tutegu tiut dicen, Tutegu es nuestro padre, pero acá, pues un padre, un papá de sangre no nos va a poder regalar todos los elementos que menciona la canción, entonces se entiende que es Dios. So in the lyrics, Tamachtiani says it has the word gift, right? So we know that it's talking about God because Tutego is our Father. And the elements that the Father is gifting, a biological father, like a human father, cannot give you those things. right with the okay, yeah. Yeah. So I mean in context, yeah, it makes sense. Yeah.
Okay. Ujú. You give us the next line. You give us the mud. Tú nos das el lodo. Tú nos regalaste el barro. eh, You gift us the clay. Yeah. Oh, clay. Okay. That's a Ujú, Spanish to English translation issue. Okay. ujú. Okay. And the sand and the next line, you gift us the sand. Tú nos regalas la arena. Sí, Ujú, yeah. nos regalaste en You pasado. gift, the past tense. You Yeah, gifted us. Yeah. that's what I'm trying to say. Maybe not clear. You gift us in the past the trees, the Tú nos forest, tú nos regalaste los árboles. Ujú, los árboles, la madera. Ujú, ujú. and then you gift. Okay, here we're having a harder time. You give us the two rivers. Tú nos regalaste Ajá, los dos ríos. sí, dos ríos. Para que así trabajemos. So that we can Para que work. así hoy trabajemos, dice. So that today we can work. Aha. Ujú, Muy bien, sí. Todos esos son los elementos que se ocupan para hacer las ollas de barro y todas las artesanías, ¿verdad? El ujú. barro se mezcla con arena, se queman las ollas en el fuego con la leña y pues se ocupa agua también, ¿verdad? Entonces, la canción se llama Los Artesanos y son ellos agradeciéndole a Dios por todos los elementos que la naturaleza les da para poder trabajar. Mm. So Tamachitani says the context of the song, the meaning behind it. First of all, the title is called The Artisans. So it's the song is talking about all the elements that God gives us so that we can create pottery, right? It gives us the Mm. sand, all these elements of nature Muji gives us muji um, wood, sand, which if you mix together and use together, you can create pottery, which is Mm. work for them. Yeah. Bien. What is the significance of the two rivers? ¿Cuál es el significado de los dos ríos, Tamachitani? Bueno, es que Santo Domingo de Guzmán tiene muchos ríos, Ah, entonces eran los ríos que le rodeaban al pueblo, pero realmente creo yo que hay tres en Santo Domingo, pero seguramente los dos que rodeaban la casa de Nancy Anastasia son los dos que ella mencionaba en la canción, porque por ejemplo el otro río es el que divide Santo Domingo de Guzmán de San Pedro Puxtla, que es el siguiente pueblo, que es por ejemplo, el de la casa de Nancy Sixta, Valerie, que usted conoce, ese es el Ujú. otro río que divide los dos pueblos. Entonces, pero hay un río en la entrada que se le llama el río La Barranca y hay otro río en la propia entrada del pueblo. Quizás a esos dos ríos se refiere ella, que eran los dos ríos que tiene más cerca. ¿Ve? Mhm. So Tamachitani says the city of Santo Domingo de Guzman has many rivers, has many of mm, them. But the singer Nancy Anastasia is probably referring to the two rivers that were closest to her home. So Tamachitani mentioned a few rivers. So for example, there's one by Nancy Sixta's house. There's another one that divides Santo Domingo de Guzman, and there's another one at the entrance. So there's various of rivers, but she's okay. probably referring to the two that are closest to her home. Okay. Thank you. Ujú, ujú. Gracias, Bueno, Payush. vamos a comenzar con la tercera categoría en pretérito simple, siguiendo lo que hemos venido viendo. En esta categoría son unos verbos un poquito complicados porque suelen parecerse a los verbos de otras categorías. Sobre todo, ¿por qué? Porque terminan en K y usted dirá, la semana pasada también terminaban en K, aquí también, ¿sí? En KW, esto sí es nuevo. En N también es nuevo. Y en W, casualmente los de la categoría uno también terminaban en W, ¿verdad? Entonces, hay ciertas características que comparten con los verbos de la primera y de la segunda categoría y también suelen terminar con vocal A o I, pero estos verbos son mucho más largos. Esa sería la única diferencia entre la categoría uno, 2 y 3.
So Tamachani says we're going to be looking at the third category. So we're still studying the past tense. And today we're going to look at the third category. Tamachani says this category is more complicated for the reason that many of the verbs that characterize them as third category are very similar to the rules found in category 1 and category 2. So for example, they end with A or I. We've seen that in other categories. They end in consonants like K, KW, N, and W. We've seen something like that with the other two categories. However, what makes third category verbs different is they are long verbs. Muy bien, y tenemos, por ejemplo, acá, galagi tiene 3 sílabas. Galagi termina en K más vocal A o I. También todos los verbos terminados en qua y qui, que qua recordemos que es comer y qui es agarrar, agarrar algo, tomar de agarrar algo. Y esto no significa que solo estos dos verbos, comer y agarrar, estén involucrados acá, sino que todos los verbos que se deriven del comer y del agarrar, ¿sí? Como por ejemplo, gamacua, que es besar, literalmente gamacua viene de gamac, que es el cachete, y comer, comer los cachetes. O por ejemplo, tangua, que es masticar, ¿sí? Tiene que ver con la comida. O por ejemplo, cuajua, que es masticar. Y así como estos, hay muchísimos más ejemplos que usted tiene que tener en consideración, porque digamos que el verbo comer le da vida a otros verbos y estos verbos a su vez entrarían en esta categoría. Tamachani, no alcancé a escuchar tangua. ¿Qué verbo es? Tangua, Tangua ¿qué es significa? morder, morder Mm, es ya. tangua, con G, porque está después de la N. Ujú. Yep. So Tamachani is giving us some examples of these verbs. So galagi is one of them, right? It's a long verb because it has 3 syllables. Now here's another interesting part of the third category verbs. Tamachani says wa, which means to eat, is in this category as well as verbs that derive from the verb wa. So he's given us some examples. Gamagua, which means to kiss. It translates to eat the cheeks. Tankwa means to bite. Gua means to chew. So these verbs come from the verb gua, to eat, and therefore they are in category 3. Muy bien. Y tenemos el verbo gutuna, que termina en N, tiene 3 sílabas. Azcagua también termina en, en W y termina en A, pero son verbos más largos. So here's another one. Gutuna has 3 syllables. It ends with the letter A, and it's the consonant before the A is the letter N. And same with galagi, the last vowel is I, and the previous consonant is the letter K. Bien. Ahora vamos a ir viendo reglas una por una y bueno, vamos a comenzar con el caso de la W, porque en el caso de la W usted dirá, es idéntica la regla de la categoría 1. Decíamos vocal, consonante, vocal. La consonante puede ser W más A o I y usted dice, es exactamente igual. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que estos verbos son más largos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, Chihuahua, que es categoría 1. Usted dice vocal, consonante, vocal. Termina en A y W. Es categoría 1. Pero ¿por qué Azcagua, sí, que termina en vocal, consonante, vocal y tiene una W y tiene una A, es categoría 3? ¿Por qué Huilegua termina en vocal, consonante, vocal, termina en A, en W y es categoría 3? Por lo largo de los verbos, porque tiene 3 sílabas. Ajagua, huilegua. Y probablemente también se recuerde del verbo maui. Y usted dirá, pero maui es largo. Pero cuando vimos la primera categoría explicábamos por qué. ¿Por qué maui es de la primera categoría? Hay que preguntarle a Julie.
So we're going to look at, Tamashani says, now we're going to look at the rules one by one of category third. However, you may be asking yourself, okay, but what is the difference between, for example, the following rule that we're looking at is talking about the letter W, right? So it can either end with an A or an I, but the previous consonant has to be a W. Now, this looks like category one because we said, oh, consonant, vowel, sorry, what was it? Vowel, consonant, vowel. It looks the same. So what is the difference? Because he says, if you look at Chiwa, it ends with an A and the previous consonant is a letter W, yet it's considered category one. But then when you look at Gawa, it's AWA. Why is it a category three? Tamachtiani says it's because Gawa is a longer verb. It has Ahkawa. Oh, perdón, I mispronounced it. It has three syllables, whereas Chiwa, category one, it's a short verb. But then we look at the verb mahmawi, it's a category one. And so Tamachtiani is asking why, asking you, Julian, why is mahmawi a category one verb and not three? Ujú. Hmm. That's a good question. Because the W, will the W go to J? Like mahmaki? No. Estaba diciendo Julian que si es porque Mahmawi, cuando es el pasado, le vamos a agregar una J. Y le dije No, que no. mm, The, no, there were no. there were other rules that tell us why it's a category one verb. There were other rules. So we say, vowel, consonant, vowel. Tamachtiani has highlighted the answer. Tamachtiani, usted ya dijo la respuesta, ¿verdad? Porque ya Sí, ahí está. Ah, because mah is a reduplication. Porque es una It's duplicación, plural. es plural. sí, la raíz del verbo es mawi. Y Ajá. también otra característica es que el mawi es un verbo de estado y los verbos de estado solo son categoría uno o categoría 2. So Tamachtiani says yes, it's because there's a duplication. Also, mahmawi is a stative verb, and stative verbs are in category one and in category two, right? Mm. Muy And bien. and Tamachtiani says, if you look at the root of the word, maui, maui is the root. So that's a short verb. Mhm. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con las reglas para su conjugación. En este caso, vamos a comenzar con aquellos verbos que terminan en K más una vocal. Esta vocal generalmente va a ser la vocal I. La diferencia de la semana pasada, que también eran verbos que terminaban con K, es que terminaban en A, en U y en I. ¿Sí? La terminación era K-A, K-U, K-I. ¿Sí? Acá solo es K más la vocal I. Okay. So now we're going to look at how to conjugate category three verbs into the past tense. The first verbs that we're going to look at are the verbs that end with the vowel I, and the previous consonant is the letter K. So these rules are different from category one that we previously saw that says, no, sorry, category two that we previously saw last week, because it said, oh, they have to end in the letter A, the letter I, and the previous consonant is the letter K, right? That was category two. It is not to be confused with category three, what we're going to see. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer para identificar el verbo, pues sabemos, ¿verdad? Que sería termina en K más I, sí. Tiene 3 sílabas o más, sí. Es un verbo largo. Galagi. Cuando ya lo tenemos identificado, pues lo conjugamos como normalmente lo hacemos. Ni galagi, tigalagi, galagi. Y lo que vamos a hacer ahora es que solamente le vamos a quitar su última vocal. Y de esta manera ya se convierte en pasado. No le vamos a tener que agregar nada. Nos queda ni galak
tigalak, galak. Esa K tiene que tronar, porque si yo digo nigalat, estoy diciendo que yo soy un sapo, una rana, ¿sí? No estoy diciendo entré en pasado. Entonces, el sonido de la K tiene que sonar como K. Si no truena, va a aparecer cualquier otra cosa menos el verbo entrar en pasado. Okay. So the verb galagi, it means to enter. So this is how we're going to conjugate it into the past tense. First, you conjugate it in the present tense. And we're looking at the first three singular pronouns, right? So I, you, he. So Tamachani has written it here on the whiteboard. So nigalagi, tigalagi, galagi, right? How do you turn it into the past tense? Simply remove the last vowel, which is the letter I. Now, Tamachani says you're going to notice that the ending is the letter K. When we pronounce these verbs, the letter K, make sure that you enunciate it, and it's a hard K, because if you do not, you're going to be saying something else. For example, nigalagak, if it doesn't sound like a hard K, but you make it sound like the letter T, for example, you're going to be saying I am a frog. Nigalagat, right? Nigalat. Nigalat. I'm a frog. Instead of saying I entered, I am saying I'm a frog, right? So he says, make sure that the K, you pronounce it correctly. It's a hard K. Sí. Bien, ahora con los plurales lo conjugamos igual. Tigalagit, angalagit, galagit. Lo que vamos a hacer ahora, cuando ya lo tenemos conjugado en presente simple, sería lo ideal quitarle la última T, que es el plural, y quitarle su última vocal, que es la letra I, ¿sí? Entonces, en lugar de la I, que es la última vocal del verbo, y la T del plural, tendríamos que colocar get, ¿sí? Pero aquí viene un gran problema, y es que el get se me va a unir junto con la otra K, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Yo no puedo decir tigalakket, no se puede decir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, una de las dos K va a desaparecer y se va a convertir en J. En este caso sería la primera. Y nos queda tigalakket. Esto ya se puede pronunciar. Lo mismo con la segunda, vean. ¿Sí? Quitamos la T, quitamos la I y quitamos la letra K. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a poner get. ¿Sí? Y como aquí había otra K que ya la eliminamos, se volvió J. Angalaket. Entraron. ¿Sí? Y pues lo mismo con lo demás. ¿Vea? Quitamos la I y la E, la I y la T. Y esta otra K se convierte en J. Galahket. Ellos entraron. Galah, que con el sonido, el micrófono, Con es K. una K. Sí, Gracias. porque está después de una J. Ajá. Es consonante. So now we're going to look at the plural pronouns, right? So we, you guys, and they. So again, we follow the same rule. Conjugate them in the present tense. So you have tigalagit, angalagit, galagit, right? So what you're going to do is remove the ending it, remove them on all plural pronouns, right? And he says you're going to replace it with, if you notice, he says, if you notice, if we add the ending K-E-T, we have a problem because we cannot have double Ks. So one of those Ks, preferably the first one, is going to become the letter J. Okay? So the ending is J-K-E-T. And that's what you use J-K-E-T to replace the ending I-T in all plural pronouns. Damashtiani also says, because the letter K comes after the letter J, we're going to pronounce it with a hard K. So you have tigalahket,
ang galahkit. Galahkit. We entered. You guys entered. They entered. Mm, ¿Alguna pregunta? Any questions? No. Jesús. Hey, Miriam. Hi, Valerie. Mm, No vamos a seguir. Para la siguiente regla tenemos que son todos los verbos acompañados de, bueno, que terminan en N más una vocal. Generalmente estos verbos van a terminar en la vocal A, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos y conjugamos el verbo normalmente. Nigutuna, tigutuna, gigutuna. Cortar algo. Lo mismo que en el verbo anterior, lo que tenemos que hacer solamente es quitarle su última vocal. Nigutun, tigutun, gigutun. Lo corté, lo cortaste, lo cortó. Cortar papel o cortar tela, por ejemplo. ¿Sí? Cortar cosas como con una tijera. So now we're going to look at the other rules of conjugation. This time we're going to look at the verbs that end with the vowel A, and the previous consonant is the letter N. In this example, Tamachtiani is using the verb gutuna, which means to cut. And it's to cut, he says we use it like to cut paper, to cut textiles, for example. So for the first three singular pronouns, you're going to conjugate the verb into the present tense, right? So you have nigutuna, tigutuna, gigutuna, right? I cut, you cut, he cuts. To turn it into the past tense, all you have to do is remove the vowel A, the last one, right? So it's nigutun, tigutun, gigutun. I cut, you cut, he cut. Ujú. Ahora, también hay algo que no les he comentado, que más adelante lo vamos a ver, que existen unos verbos que se llaman verbos saltarines. Así les hemos puesto, realmente eso no existe en lenguaje, pero así nos gusta llamarnos a nosotros, llamarlos en clase. Y son unos verbos que tienen la capacidad de brincar de esta categoría a otra. Y estos son aquellos verbos que terminan en W y que terminan en N, ¿sí? Si son categoría 3 y terminan en W y N, estos verbos pueden brincar a la categoría número 1. Es decir, que usted puede decir nigutun o puede decir agregarle la terminación de la categoría 1, que es gi. Nigutungi, tigutungi, gigutungi. Tiene esas dos opciones. O lo hace como categoría 3 o lo hace como categoría 1. Aunque mi recomendación siempre sería que que deje los verbos en la categoría que corresponden, ¿verdad? Para no meterse en problemas. Si el verbo gutun es categoría 3, dejémoslo como categoría 3, ¿verdad? Pero sí es válido y se puede hacer como categoría 1. Sí, pero eso háganlo cuando ya ustedes sean o tengan un poquito más de experiencia. So here's another interesting fact about category 3 verbs that end with a vowel and the previous consonant is the letter N and, or W. Tamachtiani says these category 3 verbs are also jumpy verbs. It's a term that Tamachtiani likes to use in class, although it's not a linguistic term, but it's a term that he likes to use because these verbs in category 3 with those types of endings, they can also jump to category 2, which means they categoría 1. sorry. These category 3 verbs can jump to category 1. That means they have an alternative way to be conjugated into the past tense. So for example, with the verb gutuna that we're looking at right now, Tamachtiani says nigutun, that's the past tense in category 3. But you can also conjugate it with the rules of category 1, which would be nigutungi, okay? Because it's a jumpy verb. Tamachtiani says, the good news is that
these verbs, although they may be jumpy verbs, they do have a home base. So for example, gutuna, its home base is category 3. As a result, he recommends that you stick to conjugating this verb to category 3 rules. Until we're more comfortable with the language, then we can use the jumpy verbs like, oh, okay, I'm going to conjugate it as a category 1 verb, like until we're very proficient with the language, we can do that. But for now, to make our lives easy, let's stick to category 3 and just conjugate it as is. Muy bien. Ahora con los plurales es igual. Tenemos que quitar su última vocal, su última T y su última vocal. ¿Sí? Que en este caso perdería la terminación A-T. Ahora, cuando ya lo tenemos así, esto se va a sustituir por get. ¿Sí? Y en la categoría 1 quedaba igual con terminación get, ¿verdad? Entonces nos queda tigutunget. ¿Sí? Angigutunat, le quitamos la A, que es la última vocal del verbo, más la T del plural, y le colocamos get. Angigutunget, ¿sí? Agigutunat, le quitamos la A y la T y le ponemos get. Gigutunget. Lo cortamos, lo cortaron, lo cortaron. Ustedes y ellos. Okay, so now we're going to look at the plural pronouns, we, you guys, and they. So again, conjugated in the present tense. So you have tigutunat, angigutunat, and then gigutunat. Damaschani says, remove the ending T and A and replace it with the ending get, K-E-T. So it's pronounced with a G like good, right? Get. And place get after the letter N. So now you have tigutunget and gigutunget, gigutunget. So that means we cut, you guys cut, they cut. Muy bien, ¿alguna pregunta? Any questions? Tesu. Why? Yes, I Like, knew I it. mean, yeah. Why does it jump? Like, is there any effect, like a feeling change, or I mean, Mhm. or just that's just what we have seen with people speaking? Julian quiere saber por qué brinca. O es algo que Brincan porque suenan bien. Tienen they un buen sonido con ambas categorías. Es decir, que suena bien decir Nigutungi como categoría 1 o Nigutun categoría 3. Entonces, siempre y cuando tengan un sonido agradable, se pueden mencionar de las dos maneras, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si quisiéramos probar con otra categoría, como por ejemplo en la categoría 2, Nigutunak no suena bien. Entonces, es por cuestiones de sonido. So to answer your question, why do they jump? Damachani says it's because of the sound. Because it sounds good. When you conjugate this verb, gutuna, for example, as a category 1, it sounds nice. And it also sounds nice as category 3. However, if you notice, gutuna, if you conjugate it using the category 2 rules, it sounds awful. It sounds awful. It's not pleasant to the ears. So it's for audio aesthetic reasons, I guess. Bien, seguimos. Ahora con los verbos terminados en W van a terminar generalmente con la vocal A. ¿Sí? Y tenemos acá este verbo, fíjense que bueno, tenemos wilegua, que es desordenar algo como escarbar, desordenar, y tenemos ishwilegua, que aquí ya vemos que está involucrado el ojo. En este caso es cuando desordenamos o destruimos algo buscando. Sí, hay muchos animalitos, por ejemplo, los perros que esconden tal vez un hueso y entonces escarban o hacen un desorden por estar buscando algo. O los animales, por ejemplo, las gallinas, los pollos, ellos escarban la tierra y desordenan la tierra. Eso sí es huilegua. Huilegua es cuando usted desordena algo, sí, desordenar algo. Ishwilegua también, por ejemplo, cuando usted está buscando algo entre su ropa, pero tal vez su ropa ya está ordenada y
pues desordena toda su ropa, ¿verdad? Desdobla la ropa que ella tiene y pues se le desordenó. Entonces, esa sería como la diferencia entre Wilewa e Ishwilewa. Entonces, Wilewa es para los animalitos y Wilewa es para los humanos. No, ambos se pueden ocupar humanos y animales. Ishwilewa es cuando buscamos algo y desordenamos. Y Wilewa solo es desordenar por desordenar. O sea, Mm, es sin propósito. A veces lo puede hacer un animal jugando o una persona por berrinche. ujú, Sí, ujú. pero ya con propósito, Ishwilewa, buscando alimento, buscando algo, Ishwilewa, desordenar buscando. Ujú. So guys, maybe you can help me out with this one. So Tamachjani says, so for the next rule that we're going to look at, we're going to look at verbs with the consonant W. Most of these verbs end with the vowel A. Tamachjani is talking about two verbs, wilewa and ishwilewa. Both of them mean to disorganize. However, wilewa is when something is being disorganized, uh, uh, like there's no purpose behind it. It's just disorganized. So, for example, dogs and chickens, they tend to do this, he says. Like dogs, they'll be digging in the dirt, in the backyard, and they cause a mess, right? Chickens, they do the same thing. He says humans can also disorganize things, like children, for example, they just disorganize things. Ishwilewa is to disorganize something because you're seeking something. So, for example, if a person just did laundry and it's all folded, but then they're looking for something, they end up disorganizing the laundry, right? So I don't know if we have these verbs in English that specifically describe that kind of disorganization, that kind of mess, but they both mean to disorganize. Does that make sense? Yes, but just one question. Are these verbs general or specific to animals? I asked Damachtiani, he says it's for both animals and humans. The only difference is that wilewa is something that you just create a mess, like it just wasn't your intention, you just created a mess. Whereas ishwilewa, you're causing a mess for the purpose to find something. I think, yeah, as you said, we don't really have specific verbs for that, but there's this idea of disorganization, but I would say it's the same word always, and it just depends on the phrase you put it in. Mhm. So I guess wilewa could be to make a mess, and then ishwilewa could be to disorganize because you're taking something that was organized and now you're disorganizing it. But there's a reason behind it. Does that make sense, everyone? Yeah, in that sense, yeah. Yeah. Okay, thank you. Mhm. Bien, entonces, por ejemplo, bueno, tenemos Ishwilewa también, que por ejemplo es un término que ocuparían los policías cuando van a hacer un cateo a algún lugar, ¿sí? A buscar algo, desordenan todo, pero porque están buscando algo, ¿sí? Entonces vamos a conjugar este verbo porque es más difícil que el otro, ¿verdad? Ishwilewa, pues nos queda Nigishgilewa, Tigishwilewa y Gishwilewa. Y acá, lo único que tenemos que hacer, al igual que en los anteriores, solo va a ser quitarle su última vocal, ¿sí? Nigishwileu, yo lo desordené buscando. Tigishwileu, tú lo desordenaste porque estabas buscando algo. Yahagishwileu, él desordenó algo porque estaba buscando algo, ¿sí? Yeah. So Tamachjani says ishwilewa, another example, he says this verb is used when cops go into people's houses and they're searching, right? And when they're doing their search, everything they create a mess, right? So that's where you would use ishwilewa. So how do we conjugate this into the past tense? First, you conjugate it into the present tense, right? So nigishwilewa, tigishwilewa. And so now to turn it into the past tense, simply drop the letter A. And then it ends with a W. I'm going to ask Tamachjani to pronounce all three pronouns because it's kind of hard for me to pronounce. ¿Lo puede pronunciar otra vez, Tamachjani, por favor? Sí, Nigishwileu, Tigishwileu, Gigishwileu. Recordemos que la W es como una U larga.
Sí, Nigiswileu, Tigiswileu, Giswileu. So Tamachani says when you get to the W, elongate the sound. So it's like a double O, right? Like ooh, like elongated. Ujú. Bien, ahora para los plurales, pues nos queda Tigiswilewat, Angiswilewat, Giswilewat. Lo que tenemos que hacer es igual, vamos a quitarle la T porque es el plural del verbo y la A que es la última vocal del verbo. Y en lugar de la A y la T le agregamos get. ¿Sí? Esto con todos los demás. ¿Sí? Y nos queda Tigiswileu get. Ahora, ¿por qué aquí suena a G la K? Porque la K es una semivocal, ¿sí? La K, perdón, la W es una semivocal, porque ustedes escuchan la pronunciación. Tigiswileu es una vocal larga, ¿sí? Por eso se llama semivocal, porque es casi una vocal, pero no es una vocal, ¿sí? De hecho, está, digamos, como en el abecedario está catalogada como una consonante, ¿sí? Pero tampoco es una consonante porque no tiene un sonido fuerte como una letra C, como una letra N, como una letra L, por ejemplo. Entonces, es una semivocal porque casi es una vocal, ¿sí? Entonces, aquí es como que fuera una vocal larga U y la vocal E. Entonces, la K queda en medio de dos vocales prácticamente. Y nos queda Tigiswileuget. Por eso suena a G, porque está en medio de prácticamente dos vocales. Una semivocal y una vocal. Hmm. So now let's look at the last three plural pronouns, right? So we, you guys, and they. So again, you're going to conjugate it into the present tense. You're going to turn it into the past tense, drop the letter T and the vowel, and replace it with the ending K-E-T, right? So here you see Tamachtiani. He's dropping the A-T and he's going to replace it with K-E-T, right? Now, Tamachtiani says, according to the grammatical rules, the letter K is pronounced as a hard K after a consonant. However, in the Nahuatl language, the letter W, although it is a consonant, phonetically speaking, it can sound more like a vowel, right? So the way that Tamachtiani pronounces it, it's like a double O, right? It's an elongated sound. So because it sounds more like a vowel, the letter W is considered as a semi-vowel. It's like it's a vowel, but it's not yet, but it's not exactly a consonant when it comes to phonetic rules. As a result, the letter K technically would be between two vowels, W and E. And this is the reason why the letter K is pronounced as the letter G. So I'm going to ask Damachtiani to pronounce it again so that you can hear the W as a semi-vowel and then the K as a G. ¿Puede pronunciar los tres, por favor? Ajá. Tigiswileuget. Angiswileuget. Giswileuget. Ayush. ¿Preguntas? Any questions? Okay, so Until now, no. Muy bien. Seguimos, ahora vamos con otra terminación, que en este caso son todos los verbos terminados en KW más la vocal A o I. Les recuerdo, esto ya lo habíamos hablado al principio de la clase, que aquí entrarían todos los verbos que vienen de comer y agarrar, ¿sí? Y de comer hay muchísimos verbos, ¿verdad? Hablábamos del verbo besar, hablábamos del verbo morder, hablábamos del verbo masticar, sí, y hay otros verbos que pueden haber acá más, ¿verdad? Entonces, si tienen que ver con comer y agarrar estos otros verbos, pues van a entrar en esta categoría.
Y usted probablemente diga, ¿y cómo voy a saber si esta categoría, o sea, o si el verbo pertenece a esta categoría? Porque el mismo verbo ya nos lo está diciendo, ¿verdad? Besar. Besar literalmente en náhuatl quiere decir comerle los cachetes a alguien, ¿sí? Entonces usted dice, menciona la palabra comer, ¿sí? Además, está involucrada la boca. Tangua, aquí suena como G porque está después de una N. Morder, ¿sí? Literalmente morder es comer con los dientes, ¿sí? El perro come con los dientes, o los tecuanis, ¿verdad? Comen a su presa con los dientes. Entonces, sí, cuascua, masticar, ¿sí? Entonces, está bien evidente cuando vienen de la palabra comer, ¿sí? O agarrar, en este caso. Hay que recordarlos, o sea, no es que solo cua y cui estén acá, están todos los verbos que vengan a partir de ahí, ¿verdad? Mhm. So now we're going to look at the next rules for conjugation. We're going to look at verbs that end with the vowel A or I, and the previous consonant is the letter KW, right? Now, Tamashjani says in this rule, you're going to find the verb wa, which means to eat, as well as the verb hui, which means to grab or to take, as well as any verbs that derive from qua and qui. So for example, at the beginning of the class, Tamachjani had mentioned, so we know that the verb qua means to eat. Here are the other verbs that are in category 3 because they come from the verb qua. So we have gamakwa, which means to kiss. Literal translation is to eat the cheeks of someone else. Tangwa is to bite. And the reason why the K is pronounced as a G is because the K is placed after the letter N. That's what's pronounced as a G. And that means to bite. So this verb is used a lot with tecuanis, with people eaters like lions, because when they're eating their prey, right, they're biting it with their mouth. Next one is cuahcua, which means to chew. So again, it's related to the mouth and it's coming from the verb wa, right? Because we're chewing our food. And the same thing with qui. You're going to see other verbs that derive from qui. So if you're ever asking yourself, but how am I going to know? How am I going to know if it's coming from qua? Tamachani says, look at the verb. Look what the verb is trying to describe. Does it involve the mouth? Is there some kind of like biting mechanism or chewing mechanism, right? So that's how it can help you identify that it's deriving from the verb qua, to eat. Bien, y tenemos acá el verbo comer, pero también vamos a hacer el verbo agarrar, que es igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, tenemos aquí najanicua, ¿sí? Usted dirá, le vamos a quitar su última vocal como lo hemos venido haciendo en toda la clase. No, esto no se podría pronunciar. Niku, sí, no se puede, no se puede. Entonces yo no le voy a poder quitar una vocal. Entonces, en lugar de quitarle, lo que vamos a hacer con este verbo tan corto es mejor agregarle algo. Y en este caso va a ser agregarle una letra J. Y entonces nos quedaría nicuaj, yo lo comí, ticuaj, tú lo comiste, Gikwaj, él lo comió, ¿sí? Y lo mismo pasaría con el verbo comer, perdón, con el verbo agarrar, ¿verdad? Niqui, yo agarro algo. Niqui, yo lo agarré. Tiqui, tú lo agarraste. Giqui, él lo agarró. So with the verb qua, Damachtiani says, okay, we're going to conjugate it into the present tense. We're using the first 3 singular pronouns, right? So we have nikwa, tikwa, gikwa, right? So Tamachani says, in the previous rules in category 3 that we've been looking at the class today, he's been saying, okay, just drop this letter, drop this. But if you notice, we cannot do that with the verb qua, because if we do, we're left with KW, which is something that we cannot pronounce. It can't be pronounced. So what do? Instead of removing vowels, we're going to add a consonant. And in this case, it's the letter J. You're going to add the J at the end of the verb. So nikwa, tikwa, gikwa, right? So I ate, you ate,
he ate. And it's the same thing with the verb qui, which means to grab or to take something. Tamachtiani just added the letter J at the ending. Bien, ahora para los plurales es igual, lo único que vamos a hacer es quitarle la T del plural y agregarle J, ket, ¿sí? En lugar de la T le ponemos J, ket, ¿sí? En lugar de la T le ponemos J, ket. Y nos queda que nosotros comimos algo. Que ustedes comieron algo. Yehemet y Yehemet Gikwahket, ellos comieron algo. ¿Sí? Repetimos el proceso con el verbo agarrar. En lugar de la T le ponemos J, ket. ¿Sí? En lugar de la T le ponemos J, ket. Tiquisquet, nosotros lo agarramos. Anguiquisquet, ustedes lo agarraron. Yehemet Giquisquet, ellos lo agarraron. Okay, so now we're going to look at the plural pronouns, right? So Tamachani says with we, you guys, and they, what you're going to do is drop the letter T. That's it. Just drop the letter T and replace it with the ending J, K, E, T for all plural pronouns. And it's a hard K because it's coming after the letter J, right? So tiquahget, sorry, yeah. Tiquasquet. Yeah, tiquahket and giquahket, right? So we ate, you guys ate, they ate. And the same thing happens with the verb qui. So Tamachtiani dropped the letter T and replace it with J-K-E-T, right? So tiquihket and giquihket, giquihget. Sorry, that was a hard K. I pronounced it as a G. It's a hard K. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Are there any questions? No. Tesu. No, muy bien. Y recuérdense, esto no aplica solo a estos verbos, ¿verdad? Si usted se encuentra un verbo que lleva el verbo comer, aplíquele esta regla, ¿verdad? No es que solo estos dos verbos, eso sí se los quiero hacer ver. And so Tamachani wants to reiterate, well, the conjugation that we just saw does not only apply to the verb qua and qui. It applies to any verbs that come from these verbs, right? Like to kiss, to bite, to chew. So if you see this type of ending, so qua or qui, this is the same conjugation that you're going to follow. Bien, y tenemos una última regla, en este caso es una excepción, ¿sí? Porque usted dirá, el verbo sacua termina en qua, es comer. No. En este caso, el verbo sacua no tiene nada que ver con la palabra comer, ¿sí? Sacua es cerrar algo o tapar algo, como cuando usted tapa algo o a alguien con un trapo o tapa algo con un tapón o con una tapadera, ¿sí? Tapa la olla, tapa el pan, tapa las tortillas, tapa a alguien para que no le dé frío. Eso es sacua, cerrar o tapar. Entonces, como usted ve, no tiene nada que ver con comer. Entonces, por esa misma razón, no le vamos a aplicar la misma regla que a los anteriores, ¿sí? No es que, digamos, usted diga, nixacuaj, porque termina en cuá. No. ¿Qué vamos a hacer con este verbo? Porque este verbo es diferente, ¿sí? No tiene nada que ver con comer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, vamos a tener que quitarle, usted dirá, bueno, quitémosle la última vocal, ¿sí? Pero cuando usted le quita su última vocal, esto no se puede pronunciar. Nixacu, ¿sí? No se puede. Entonces usted dice, bueno, quitémosle la W también, ¿sí? Nixac, aquí sí ya se puede pronunciar. Y esa es la forma en la que lo vamos a hacer. Le vamos a quitar la W más la vocal A. ¿Por qué? Porque solo así se puede pronunciar, ¿sí? Entonces nos queda Nixac, lo cerré o lo tapé. Zigzag, lo cerraste o lo tapaste. Zigzag, lo cerró o lo tapó. Okay. As with any rules, there are always exceptions. Here's one exception. So the verb tsakwa, Tamachtiani says,
this verb has nothing to do with to eat or the mouth, like we previously saw. Tsakwa has different meanings. It means to close, to cover. So, for example, you cover someone with a coat because they're cold. You cover the cooking pot with a lid, right? So that's how you would use this verb. So again, it has nothing to do with eating, it has nothing to do with the mouth. How do you conjugate it? Okay, Damashtiani says you're going to conjugate it into the present tense. But when you notice, when we try to conjugate it into the past tense, if we remove the if we remove the letter A, we're left with KW, which again, we cannot pronounce. If you remove the W and the letter A, you're left with niksak, right? So a hard K. Ujú. Hola. ¿No decías o se cortó, Valerie? Hola, hola. Valerie desapareció. Sí. Sí, está teniendo problemas de audio. Bueno, voy a seguir conjugando acá el verbo y en eso tal vez le regrese su audio. Sí. Ah, es que dijo que estaba lloviendo donde ella estaba. Bien, en este caso, para los plurales, lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar la T, ¿sí? Le vamos a quitar la W y la A, ¿sí? Más la T, ¿sí? Entonces, prácticamente va a perder la terminación what, what. Y en lugar de what, nosotros vamos a colocarle get, ¿sí? Get. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Con get, resulta que nos queda doble K. ¿Y qué hacemos cuando hay una doble K? Vamos a sustituir la primera K por una letra J, ¿sí? Y entonces nos queda Pixaget, ¿sí? Volvemos a eliminar la terminación W-A-T y le agregamos get. Nos queda de nuevo una doble K. En lugar de la primera K, la convertimos en J. Angitzaget, ¿sí? Y lo último con Yehemet, nos queda get y la J, la K se convierte en J. Gitzaget. Valerie. Se nos desconectó Valerie. Vamos a tener que esperar. Pero puedo traducir para Sí, Julián sí. si Ah, lo está bien. necesita. Está bien. Sí. Ah, I'm holding on. I'm Gracias. holding on. Julian, do you need translation or is it clear? Yeah, not yet. Okay. So yeah, basically like the last time you remove like basically the second K and you put a J and that's basically it. Mm-hmm. Yeah. Okay. Thanks. Ujú. Bien. Entonces todo bien, Tamachtiani, lo tenemos Muy todo bien. claro. Todo bien. Muy bien. Está bien. Bueno, entonces ahora, bueno, también estaban estos verbos de los que ya habíamos hablado, pero acá estaban ya un poco más explicados. Todos los verbos que terminan en W y en N acompañados de la A o de la I, pues van a poder hacerse como categoría 3 y como categoría 1, ¿sí? Por ejemplo, Gutuna. Sí, yo puedo decir en categoría 3 Nigutun, o puedo decir Nigutungi, ¿sí? O Azkawa, Nigazkau, categoría 3 o Nigazkaugi, categoría 1. Sí, aquí está mejor explicado en el texto. Mm-hmm. Me dicen si tienen preguntas. No. Eso. Bueno, Sorry, ya regresó, Valerie, ¿sí? se me desconectó No la se internet. preocupe, I'm sorry. I lost no se connection. preocupe. Thank you. No se preocupe. Miriam nos ayudó en el Thank you, anterior. Miriam. Pero acá estamos, No problem. acá estamos en este y pues esto estaba escrito acá. Ya lo habíamos hablado también sobre los verbos saltarines. Mhm. Sí.
Bueno, vamos a pasarnos ahora a los ejercicios. Todavía nos hace falta un tema, entonces vamos a apurarnos un poquito. Acá le voy a dar la primera línea a Julian y la segunda línea a Miriam, ¿sí? En este caso tenemos cuatro verbos. Los cuatro verbos ustedes van a tener que explicar por qué son categoría 3 y van a conjugar uno de los cuatro verbos con las 6 personas en pasado. Solo un verbo conjugado, pero explican por qué es de categoría 3 o por qué son de categoría 3 los verbos. Mhm. So Damashani says, okay, Julian, you get the first column. Miriam, you get the second column. And what you're going to do is you're going to explain to Damashtiani why these verbs are category 3 verbs. Out of the verbs, you're going to choose one that you're going to conjugate all 6 pronouns into the past tense. Mhm. Ujú. Okay. Um, Ujú. uh, okay. I think actually are all four of them this category? Was that the question? Sorry. Yes, but you have to explain to Damashtiani why they're Uh-huh. category 3. Mhm. Okay, okay. Well, Ahkawa is Ajá. WA. It's three syllable with a W. Es 3 sílabas y termina con W Ujú. y A. Ujú. Sí. Mhm. Tapana, again, three syllables, N-A. 3 sílabas y Ujú. termina con NA. Ujú. Sí. Kwa, is still kwa. Cuascua porque viene de Ujú. cua. Ujú. Yeah. Sí. Sayana, same thing, three syllables, N-A. 3 Sí. sílabas, termina NA. Muy bien. Valerie, solo una pregunta. La traducción de este verbo, To burst, tapana, ¿qué es en español? No, no es en español es reventar como un cohete o también se usa para cuando se quiebra algo de vidrio, por ejemplo. ¿Se nos fue otra vez? Oh, I'm sorry. I missed what you just said, Ujú. Valerie. Bueno, sigamos. Julian tiene las conjugaciones. Uh-huh. For tapana, Ejé, nik tapan, ejé, tik tapan, ejé, gitapan, ujú, tik tapan get, ejé, angitapan get, ejé. gitapan get. Gita Panget. Gi. Gitapan get. Yeah. Ejé, muy bien. Ejé, muy bien. ¿Y Miriam? Diré que todos esos verbos pertenecen a la categoría 3 porque, por ejemplo, el primero, el gawa, termina con W y con la vocable A. Y Sí, es el mismo para Xuilewa también. Y sí, para Tilana y Tsunpayana terminan con la N más la vocable A. sí, muy bien, muy bien. ¿Qué verbo conjugó? Ah, todavía no he terminado, pero he elegido el Gawa. El K. El K. Ujú. Es con la K, no con la G, ¿no? Con K, ajá, porque Con está K, después de ok, una letra L. ok. Sí. Mm, y se nos fue Valerie. Vamos a esperar la, la conjugación de Miriam y tal vez en eso se conecta con Valerie de nuevo.
Tamachtiani, una pregunta, por Diga, favor. diga. El verbo elgawa se conjuga como el verbo wilewa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, va a perder la última vocal. Sería las mismas reglas. Sí. Perfecto. Entonces los primeros tres serían Nigel, Nigelkau, Gelkau, ejé, Tikelkau ejé. y Kielkau. Gielkau, ajá. Gielkau, así sí, con la I, Gielkau. Y el próximo sería Tigielgauget. Tigelkauget, ajá. Tigelgauget, ok. Angelgauget, Angielkauget con la I. Angielgauget y Gielgauget. Sí, Gielkauget. Muy bien. Así es. Bien. Bueno, fíjense que todavía nos hace falta un tema, pero no sé cómo vamos a hacer porque no está Valerie. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos un ratito? Em, ¿Continuamos? ¿Qué Sí, hacemos? podemos Sí, sí, sí. esperar. Muy bien. ¿Qué hacemos? Ustedes me dicen. Uh, Vamos a ver. Ju- Sí, sí. Julian, we wait or we go Oh ahead? no, We wait for Valerie. I think we can continue. I'm okay. Ok. Podemos seguir, Tamachtiani. Muy bien. Bueno, el siguiente tema se llaman los genitivos. El genitivo. Mhm. Los genitivos funcionan o son formas de decir o de indicar que alguien es el dueño de algo. Y hay diferentes formas de poseer las cosas, ¿sí? Recordemos que en náhuatl todos los sustantivos terminados en vocal, ¿sí? Más T o T más vocal sufrían un cambio, ¿sí? Por ejemplo, la palabra gakti. Cuando yo le coloco un posesivo, yo no digo nugakti, yo digo nugagak, ¿sí? Nu más cuauit Nucuau. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Sí? Le quitamos su última sílaba, la T y la I, ¿sí? O la I y la T, ¿sí? Por eso es que decimos nugak, ¿sí? Nucuau, ¿sí? Mucuau. Y cuellat. No decimos icuellat. Le quitamos la A y la T y nos queda icuey, su refajo. Tu chiquiwit. Chiquiwit pierde la I y la T y nos queda tu chigiu. Anmucuachti. ¿Sí? Nos queda anmucuach. Ingumit. Acá no sé si ustedes se recordarán, pero la palabra olla, cuando le quitamos la I y la T, pasa a quedarnos gum. Pero no hay ninguna palabra en agua que termine con M, sino que se cambia a N. Y entonces nos queda nugum. Bueno, en este caso sería ingum, su olla de ellos. Esta regla la vimos, creo, en el nivel 2, en el nivel uno, cuando vimos la ropa, pero no sé si se recuerdan de ellos. Es más un repaso esto. Así, pero hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. ¿Ninguna pregunta? Eso. Mm, Eso. Bien. También, bueno, si nosotros continuamos, tenemos otro tipo de posesión.
En este caso, cuando las cosas son inalienables, ¿sí? Cuando las cosas son inalienables, significa que por obligación nosotros tenemos que indicar quién es el dueño, ¿sí? Y esto ocurre generalmente con palabras que terminan con siempre vocal más T o T más vocal. Tenemos, por ejemplo, la palabra esti o la palabra umit, ¿sí? En este caso, termina esti en T más I o I más T. En este caso, cuando yo digo esti, es sangre, ¿sí? Pero sangre en general, una sangre que no le pertenece a nadie. Pero cuando yo le pongo posesivo, por ejemplo, voy a decir mi sangre, ¿sí? En lugar de que yo le elimine esto, yo lo voy a cambiar por el you. Entonces ya me queda you, mi sangre. Es decir, que la sílaba que normalmente quitaríamos nos va a quedar, ¿sí? Nu, sí, bueno, en este caso no vamos a poder quitar la I y la T, solamente la T. Numiyu. ¿Sí? Y de esta manera indicamos que es algo muy importante para nuestro cuerpo. El yu indica que es algo como sumamente importante para el ser o para la cosa. Por ejemplo, para las plantas tienen flor, ¿sí? Shuchit. Y cuando yo le pongo un posesivo a la palabra flor, yo puedo decir Ishuchiyu. ¿Por qué? Porque es algo muy importante para la flor, algo vital para la flor. Un nagat, ¿sí? Naga. Ya cuando le ponemos posesivo nos queda tunagayu, que sería nuestra carne. Un poco complicado, pero no sé si tienen preguntas. Tal vez Miriam le puede ayudar un poquito a Julian. No sé si él tiene preguntas. Eh, O le ¿me explica un puedes, poquito. Ajá, sí, sí. ¿me pueden escuchar, Sí, Tamachtiani? ahora sí, Valerie. Sí, Oh, sí. okay. Gracias. Sorry about my internet issues. So Tamachtiani is talking about possessions, and he's talking about the you, which is something that you use when you're talking about an inalienable possession. So, for example, in the column, you see words like esti, which means blood. Damachtiani says if you use esti just on its own, it just means blood. No one is the owner. Inalienable possession means that it's something that it's vital to the person or the thing that you are talking about. So esti, if you add a possessive to it, so for example, nu to say my blood, you change the ending ti to the ending you. And then this means my blood. It's something that it's vital to you. And he did the same thing with the word umit, which means bone. So if you add a possessive to it, you remove the letter T and you add the ending U. So it becomes muy mío. It means your bone. Damacheni says inalienable possessions can also be used with things. So for example, a plant, plants that have flowers. So if you say it's flower, it's something that it's vital to the plant. So you would take shuchit, which means flower. You add the possessive adjective, which is I, and then you remove I. In this case, you remove the letter T and replace it with you. Ishuchiyu, her flower. And Mm. then lastly, oh, sorry. No, no, Lastly, perdón. Perdón. and lastly, the word nagat, which means flesh, but we don't know who the owner is or like what we're talking about. So we can add a possessive adjective, tu, which means our. In nagat, you remove the letter T, add the ending you, and it means our flesh. So you is a possession when you're talking about something that is vital
to the speaker or to the thing that you're talking about. Mhm. Tenemos otro ejemplo, las plantas, por ejemplo, tienen hojas, ¿sí? Si yo me refiero a la hoja de la planta, ¿cómo diríamos su hoja de él, del árbol, de la planta? So here Tamachani is giving an example. We know that plants have leaves. So how do we say its leaf to show that it's something vital to the plant? ¿Mm? Iswat es hoja, pero queremos decir la hoja del árbol. So how do we say the leaf of the tree? So iswat, it's the word for leaf. So how do we say the la hoja del árbol o de la planta, Del Tamachani? árbol o de la planta, de cualquiera. Ajá. So if we want to say the leaf of the tree or the leaf of the plant, how do we say that? ¿Mm? So its its leaf would be Iswat with double E, right? Con doble I, Sí, pero Iswat no puede quedar. Siguiendo las reglas que hemos visto. Ajá, sí queda doble I al principio, pero Iswat no. So the beginning is correct, but the ending is what we need to change. Iswiu. Tesu, Iswayu. Ishwayu, eje. Ishwayu. La T se va a ir y le colocamos el yu porque es algo vital para la planta. Ujú. So we remove the T and then add the ending U because it's something vital to the plant. Muy bien. Bien. Tenemos, bueno, no sé si queda un poco claro eso. Vamos a con un último ejemplo, tal vez, para que quede un poco más claro. Quawit es un palo, pero resulta que los animales, por ejemplo, tienen palos que les crecen de sus cabezas, o sea, los cuernos, ¿sí? ¿Cómo diríamos su cuerno de un animal? So kwawit, Damashani says kwawit means a stick, right? A wood. But this word is also used when we're talking about animals that have sticks. So in other words, we're talking about their horns. So how do we say its horn, antlers, for example? Ikwawiyu. Y cuauyu, ajá, solo que como en los animales lleva la palabra zum, que es cabeza, ¿ve? Itzum cuauyu, pero la palabra cuauit se convirtió en cuauyu, ¿sí? Perdió la I y la T y se volvió itzum cuauyu, zum de cabeza, ¿sí? El palo de la cabeza, del cuerno. So the change was correct. Damachtiani just added the word tsun because we're talking about the head, right? Because these antlers go in on top of the head. Muy bien. Bien, y tenemos otro tipo de posesión, en este caso para indicar cuando las cosas tienen un dueño, ¿sí? Por ejemplo, esto suena un poco raro, pero por ejemplo, el esposo, pues puede decir, suena un poco machista, pero es así como se ve en la cultura. Siwat es una mujer, pero el esposo puede decir mi mujer. Y en este caso no le va a poner you, ¿verdad? Porque no es una parte esencial su esposa de usted, aunque lo sea. Lo que va a hacer acá es que esta T se va a convertir en W. La W va a indicar posesión nada más, que usted es como dueño de, ¿sí? Y esto pasa también con los hombres, porque por ejemplo un hombre, taga, la mujer puede decir nutagau, porque es tu hombre, ¿sí? O sea, se pertenecen mutuamente. So Damachtiani is explaining a different type of possession. So with you, we notice that it's something that it's vital to that thing that you're talking about. This other possession ends with the letter W. It's just as important, but it's not vital like the previous one.
So he said the following examples, they may sound inappropriate in our language, or they may sound misogynistic in our language. Again, this is just a cultural difference, right? So for example, if someone wants to say, my woman, they're basically saying that's my wife, right? So the W means that in this example, the husband possesses the wife. He owns the wife. So the husband would use the possessive pronoun nu and would take siwat, which means woman. You drop the letter T and you replace it with W. Nusiwao. I'm mispronouncing it. I'll ask Damachiani to say it again. But he's basically saying, my woman, my wife. Now, romantically, his wife is vital to him, right? That's the difference between the W and the U, right? Yeah. And Damachiani says the same thing. A woman can say, my man. So you take the word tagat, which means man, drop the T and replace it with a W, and you add a possessive adjective. So in this case, mu, your man. So, I'll ask Tamachani to pronounce it. ¿Lo puedo pronunciar, Tamachani? Mutagau, Mutagau, Nusiwau, es una W al final, la U larga. Nusiwau, Nutagau. Ujú. Ayush. Bueno, y tenemos por ejemplo, Tizat también, que termina con T, o Guat, que termina con T, y entonces lo que hacemos simplemente es sustituir la T por la W, y la W pues ya nos indica que en este caso pues somos los dueños de esa cosa. So now if we're talking about objects, so for example, a pencil, like we're saying, in this example that Tamachtiani is using, he's using the possessive adjective I, right? So his pencil, he dropped the letter T from Tisat and replaced it with W, his pencil. It means that he is the owner of that pencil. Muy bien, tenemos aquí algunos otros ejemplos y probablemente usted se esté preguntando, pero o esté dudando un poco, ¿verdad? De cuándo va a hacer esos cambios. Y generalmente estas palabras se hacen cuando las palabras son muy cortitas, ¿sí? Por ejemplo, usted dice tit, ¿sí? O por ejemplo, los anteriores, ¿verdad? Siwat. Y usted dice, ¿qué pasa si yo le quito esto, la última sílaba? Realmente no nos quedaría nada de la palabra, ¿sí? Nusiu suena bien feo y no es comprensible. Por eso es que en lugar de decir nusiwat, ¿sí? Le cambiamos a W, ¿sí? Lo mismo con estos otros, ¿verdad? Por ejemplo, fuego. ¿Cómo? Bueno, aquí les vamos a preguntar a ellos cómo nos quedaría. Pero bueno, antes se les explica esto de que por eso es que no les quitamos, ¿verdad? Porque son palabras generalmente muy cortas. So Tamacheni is he's saying, now you may be wondering, like, when are you going to use these types of possessives? So he said, if you look at the noun, the subject that you're talking about, and he put some examples here. So siwa, daga, tit, tet, at, elut, you'll notice that they're short, right? So now Tamacheni is asking you guys, how are tit, tet, at, elut going to change? What are their changes? ¿Cómo digo mi fuego? How do you say my fire? No, nutiu, Nutiu, ejé. ¿Cómo digo mi piedra? My rock. nu- nuteu, Nutiu, ejé. Nuteu, nuteu. Con E. Ajá. Nutiu, nuteu. ¿Cómo digo mi agua? How do you say my water? atau, Yao. Nuau, nuau. ¿Cómo digo mi elote? How do you say my corn? nuelu, Nuelu. Ejé. Y aquí pues hay más, por ejemplo, como digo mi alacrán,
mi pájaro, mi alacrán, como decimos. So how would you say my scorpion? Gulut. Nukulu. Nugulu. Ejé. Como digo, mi pájaro. How do you say my Nututu. Ujú. Nututu. ¿Sí? Bueno, aquí creo que ya con estos ejemplos queda un poco más claro. ¿Habrá alguna pregunta? Are there any questions? Eso. Mm. No. Bueno, seguimos y tenemos ahora como las diferencias entre estas palabras, ¿sí? Porque resulta que, ¿sí? Por ejemplo, la misma palabra, flor, Shuchit, significa una cosa. Si yo digo Nushuchiu, que Nushuchiyu, ¿cuál sería la diferencia entre estas palabras? Entre Nushuchiu y Nushuchiyu. ¿Cuál es la diferencia? So here's a summary, right, of all the rules. So Tamachiani says, let's look at the word shuchit, which means flower. Can you tell Tamachiani what is the difference between nushuchu and nushuchiu? Um. Oh, okay. Go ahead, Julian. Oh, you got it. You got it. Okay. Nushuchiu is her flower because, or his flower, etc., because she got it, like maybe she picked it from the ground or she bought it. And Ishuchiyu is like the flower that is actually part of the plant. Ujú. ¿Escuchó Tamachiani? Le Sí, sí, dice, sí. Sí, es la ya. segunda la entendí completo y la primera solo quiero estar seguro. Sí, en la segunda es porque es parte de la planta. En la Ujú, primera es porque es el dueño de la planta, ajá, de la flor, ¿verdad? Se la regalaron, compró. Sí, es el dueño. Ujú. ujú, así es. Correct. Así es. Muy Yeah. bien, muy The first bien. one, you're the owner, and the second one is because it's vital to you. Ujú. Sí, lo mismo con la palabra naga, es carne, ¿sí? Si yo digo nunagau, es porque yo compré la carne, es mía, ¿sí? Y también yo puedo decir nunagayu porque es de mi cuerpo, es mi carne, pertenece a mis músculos, ¿sí? A mi carne. So another example Tamachiani is giving is nagat, which means flesh, right? So if you say nunagao, it means my flesh, as in like I went shopping and I bought that flesh. I bought that meat. Nunagayu, it's my flesh because it's vital. It's my body. It's my muscle. It's something that it's vital to me. Mhm. Ujú. ¿Alguna pregunta con la diferencia de esto entonces? Are there any questions between the two? No, it's clear. Ujú. Otro ejemplo, vea lo de la hoja, por ejemplo, podemos decir nu iswau, mi hoja, porque yo la recogí, me la regalaron, o nu ishwayu, ¿sí? Mi hoja, porque yo soy un árbol o una planta, ¿sí? So again, another example with the word iswat, which means leaf. So if you say nuis wai, the Nu first iswau, one, ujú, it means my leaf, as in I picked it or someone gave me that leaf. The second one, nuis wayu, it means my leaf. So I am the plant, right? That leaf is vital to me. Mhm. sí, seguimos. Y tenemos ahora otros genitivos, en este caso se llama, por ejemplo, el primer grupo que vamos a ver se llama cuando algo es parte de algo más grande. Sí, yo no sé si alguna vez ustedes se pusieron a pensar cómo decir, por ejemplo, la semilla del aguacate. Ish, usted ya sabe que significa semilla, ¿sí? Y aguacate, pues es aguagat, ¿verdad? Entonces, usted no sé si alguna vez pensó decir ish pal aguagat, o si incluso se le ocurrió ponerle un posesivo a la palabra ish,
pero el problema es que si usted le ponía posesivo a la palabra ish, significaba ojo, no significaba semilla ya. Entonces, no sé si alguna vez pensaron en algunas de estas dos opciones para decir semilla de aguacate, por ejemplo. Aquí, Tamachtiani, fíjese que la regla es igual en inglés, Ajá. así como lo dicen en náhuatl, así igual se dice en inglés, pero les voy a preguntar a los compañeros, Ujú, por si ujú. the Tamachtiani is saying, so the next category that we're going to look at is part of something bigger. So when something that we are talking about is part of something bigger. Now, he's asking you guys, if you wanted to say, for example, the seed of an avocado, how would you have said that in Nahuatl? Would you have said the seed of the avocado? How would you have translated that? We want to hear what your thinking process is. Like, how would you have said the seed of the avocado? Mm. Yeah, in my Wikipedia articles, I think I ended up for the genitives doing most of what he was just written, like ish, ipal, awagat, or pal awagat. But as an English speaker, I would intuitively want to say awagat ish. Ok, entonces Julian dice que para uno de los artículos de Wikipedia, él lo escribió así como usted lo acaba de escribir en el pizarrón, pero en inglés él hubiera escrito como está en Awagat, avocado seed. Sí, sí, sí. Que de hecho eso es lo correcto, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si yo le pongo posesivo? Si yo le pongo ish, doble I, es ojo, el ojo de él, ¿sí? Porque recordemos que ish sin posesivo, semilla. Ish con posesivo, ojo. Entonces ahí ya no hablamos de una semilla, sino que se volvió el ojo de alguien. Ahora, si yo le agrego pal, pensando en español, porque decimos de aguacate, en este caso, recordemos que pal significa para y significa de. Entonces yo hubiera dicho semilla para el aguacate o de el aguacate, como que el aguacate va a ser el dueño de esa semilla, pero no significa que sea la semilla del aguacate, sino que ahí el aguacate se convertiría en el dueño de esa semilla. So Tamacheni is explaining if we were to translate the seed of the avocado, either directly from English or Spanish to Nahuatl, the seed, like the literal translation, the issue with that is ish means seed. But if you add a possessive to it, it doesn't mean seed anymore. It means I, like the body part, I. The problem with pal, so P-A-L, it means for or of. And then you have avocado. So that's why Tamacheni says that's why it becomes like kind of an issue if we translated it directly, like word for word. Muy bien, entonces, bueno, pues no necesitamos nada de esto. En náhuatl necesitamos escribir la semilla y luego la otra cosa más grande, ¿sí? Lo que estoy viendo creo que en inglés es al revés, Valerie, porque veo que la cosa grande está al principio y luego la semilla. Entonces, pero se parece mucho a la estructura porque no ocupamos la palabra de como en español, ¿verdad? Uh-huh. Sino que solo se usan dos palabras, solo que sí sería inverso en náhuatl. En náhuatl es ish awiyal, ish awagat, ish kutkut. La semilla que es más pequeña va primero y luego la cosa de la que proviene. So Tamacheni is noticing the difference between Nahuatl and English. So as we noticed, neither in Nahuatl or in English, we don't need to say of, right? Like we don't need to say the seed of the avocado. We could, right? But we don't say it that way. We just say avocado seed. So Tamachtiani says it's the same thing in Nahuatl. The only difference is that the word seed comes first in Nahuatl because it's the smallest thing. It's a small thing that it's part of something bigger. So for example, Ishtawial, ish means seed and tawia means corn. In English, we would say corn seed. So Tamachani says it's following the same rule, except that in English it's inverted, right? Avocado seed, and now what is seed avocado? Does that make sense, guys? Mhm. Bien, seguimos y Yeah, también absolutely. ahora
Tenemos ahora otro que sería por contenido, es decir, cuando la cosa está rellena de algo. Cuando tenemos algo dentro de algo, pues nosotros ocupamos la palabra one o iwan, ¿sí? En náhuatl podemos ocupar one o solo, bueno, iwan o solo one. Recordemos que one significa y la i es un posesivo que se refiere a él o a ella, ¿sí? Entonces, si usted va a poner directamente con qué, por ejemplo, et, con frijol, usted puede decir con el frijol o y frijol, que prácticamente sería lo mismo. Entonces, usted dice iwan o wan, puede decirlo de las dos maneras, con posesivo o sin posesivo, y luego menciona qué es el relleno, ¿sí? Por ejemplo, pupusas con frijol y queso, ¿sí? Costal con arena, ¿sí? Un cántaro con agua, ¿sí? Un vaso con agua. Y esto es bien diferente porque en español decimos de, no sé si en inglés también, creo que en inglés quizás también o no sé, pero bueno, en náhuatl es con, no es de, sino con. Ajá. En inglés es con de, así como en español. Ajá, ajá. So Damachiani is now talking about how do we say things that are filled with something. So for example, a pupusa, right? A pupusa can be filled with cheese or beans. Um, in English or in Spanish, we would say something like um no, aquí con pupusas no funciona, but Ajá, ujú. I'm gonna use the next example. So if I want to say a sack of sand, right? So we use the what is it, preposition of, right? Of is the same in Spanish, de, sack of sand. However, in Nahuatl, instead of saying of, you're going to use iwan. Okay. So if you want to say a sack of sand, in Nahuatl, you have to say a sack with sand. Gushtal iwan ashal. Did everyone see that example? Muy bien. Y también cuando las cosas están llenos de algo, tenemos la palabra tentuk. Este es un cántaro, por ejemplo, es una cosa con de barro, por ejemplo. Tentuk, aquí menciona la palabra ten, que es la boca, ¿sí? Es cuando está lleno hasta la boca, hasta la entrada, hasta donde está el recipiente, donde comienza el recipiente. Eso es tentuk, que está lleno hasta la boquita. Y yul es porque está lleno por dentro, ¿sí? Pero no necesariamente le llega hasta la boca del bote. So here's another one. So atiluni tentuk. So tentuk, it means when, for example, the drawing that Tamachtiani did, it's a bottle, right? And he said, so atiluni tentuk, it means when it's full of, in this case, water, it's full at the brim. So ten means mouth, right? So the opening of the bottle is known as the mouth of the container. So the container is full to the top, right? To the brim, like the opening of the bottle. Whereas iyul, which it means the inside, like it's filled with water. So Muy tentuk is bien. full of, and iyul, it means filled with. Mhm. Bien, ¿alguna pregunta? Are there any Ah, questions? sí, Tamachtiani, es que a veces en mis artículos de Wikipedia he utilizado la palabra Iwan o la otra palabra Inuan para decir alguien con otra persona, por ejemplo, y no sé si tiene relación con este Iwan. Sí, es lo mismo. Es que literalmente Iwan viene de dos palabras. Iwan es su de él o de ella. Es él o ella. Y la palabra literalmente cuando decimos Iwan es y él, y ella. Por eso es que mencionamos a la otra persona.
Iwan María, literalmente estamos diciendo y él y María. Y, o sea, es como decir yo y ella, María. Sí, yo y ella, María. Literalmente es como se diría en náhuatl. Pero en español decimos yo y María. O María y yo. Sí. Y la palabra Inuan para decir Incuan, con ellos, sí, Inuan. con ellos, porque ya INE son varios. Sí. sí, sería correcta también. Sí, Inguan es, sí, ellos o ellas y la palabra y, ajá. Yo y ellos, ¿quiénes? Mis papás. Yo y ellos, ¿quiénes? Mis hermanos. Yo y ellos, mis amigos. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Mm, mm. Bien, tenemos otro, en este caso tenemos los partitivos, que estos indican una cantidad o un pedazo, una parte, por eso se llaman partitivos. Tenemos, por ejemplo, la palabra tagutum, que significa pedazo, ¿sí? Y en este caso tenemos, por ejemplo, un pedazo de pastel, ¿sí? Tagutum tishtisupelek. Tagutun lala, un pedazo de naranja, un trozo de naranja. Chupi significa poco, ¿sí? Chupi gut gut, un poco de sandía, se refieren a una porción. Chupichin saput, un poco o una pieza de zapote, ¿sí? Tahkumatzah es un pedazo, en este caso es la mitad, tahku, mitad de la piña. Entonces, no necesitamos decir, en este caso en inglés, el of, ¿sí? No, no existe en náhuatl. No lo necesitamos, solo decimos el pedazo más la cosa. So now Tamachani is talking about partitives. So these are indicators of quantity in Nahuatl. So for example, if we want to say a piece of cake, it would be tagutun tishtit supelik. A piece of orange, tagutun lala. If we want to say a bit of watermelon, like just a piece of a watermelon, right? So chupi gut gut. If you want to say a little bit of, in this case, sapot, the fruit, so it would be chupichin saput. If you want to say half of a pineapple, for example, then you say tahku matzah. Tamachjani says, in English, we need the preposition of, right? Piece of cake, piece of, a bit of. In Nahuatl, we don't have the word of, like we don't need that. We don't need that. Tamachjani says you just need the indicator of the quantity. So for example, piece, tagutun, followed by the item. Ujú. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Any questions? Eso. Eso. Bien, también tenemos ahora, nos hacen falta dos nada más, ya vamos a terminar. Tenemos ahora el origen de las cosas, el propósito o la naturaleza también de estas. En este caso, cuando algo es, bueno, podemos ver el origen de eso. Por ejemplo, decimos Kohtan Guyamet, que en este caso decimos un cerdo de monte, un cerdo montés o un cerdo salvaje. ¿Por qué? Porque pertenece a la montaña, vive allá. Kohtan mistun, un gato montés. Kohtan shuchit, una flor del campo, de la montaña, como lo dice acá, ¿verdad? Entonces, no necesitamos de ninguna otra palabra, solo se expresa de dónde es natural, de dónde es la naturaleza o de dónde es el origen de eso. So now we have two more. So we're looking at the origin of things. So for example, if we want to describe where something is from, this is how we do it, right? So for example, Kohtanguyamit, it means a pig from the mountain. It means that it's a wild pig. If we want a cat from the fields, from the mountains, so Kohtan mistun, wild cat. If we want to say a flower from the mountain, it would be Kohtan shuchit, mountain flower, right? So that's how you do it in Nahuatl. It's similar to English a little bit. Yeah. Es similar al Bien. inglés. Sí, muy bien. Y tenemos diga. I think you're about to explain. Sorry. Sí, entonces.
Y tenemos acá, por ejemplo, para explicar el propósito de esas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos Gal Amachti, ¿sí? Que es la casa del libro. Gal Gugumutsin, la casa de las pupusas, es una pupusería, ¿sí? Gal Tamal, la casa de las tortillas, es una tortillería, ¿sí? Entonces también nos sirve para indicar el propósito de esas cosas, ¿sí? Es una casa que tiene libros, ¿verdad? Es una casa que hace pupusas, es una casa en donde se hacen tortillas. Entonces también nos sirve de esta manera, sin decir para o que se dedica o alguna otra palabra, sino que al unir estas palabras, pues ya nos indica el propósito de esto. So now Tamasheni is talking about the purpose, like how do we show the purpose of a thing? So gal, we know that it means the house, right? So if you want to say the library, you say galamachti, which means the house of the books. If you want to say a pupusa place, it would be galgugumutsin, the house of the pupusas. If you want to say a tortilla place, then you would say galtamal, which means the house of the tortillas. Mhm. Ujú. Y también podemos indicar la naturaleza o el origen de las cosas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un atol de elote, entonces yo pongo elut atul, pula atul, guinea atul, y entonces ya me queda atol de elote, atol de plátano, atol de guineo. So here's another way to explain the nature of things. So, for example, if you want to say a corn drink, you would say elut atul. If you want to say a plantain drink, so a pula atul. If you want to say a banana drink, for example, so guinea atul. Mhm. Ujú. Y no sé si Julian tenía pregunta. Yes. Why is it gal hyphen amachti and gal tamal with one word? Julian quiere saber por qué Gala Machli tiene un guión y Gal Gugumutsin no. No, de hecho es solo para que vieran que viene de la Oh, palabra gal, pero realmente sí va oh, unido, ajá. okay. Sí, es gal más la palabra va unida, ajá. It doesn't have a dash in between, sorry, a hyphen. The reason he placed it there is so that we can visually see how the two words combine work Ujú, together to explain the purpose of something. Mhm. sí. Bien, y vamos con el último punto que sería la composición, es decir, el material de lo que está hecho esa cosa. Necesitamos solo poner el material y luego el objeto, ¿sí? Del que se creó, ¿sí? Por ejemplo, decimos, bueno, tenemos la cosa más el material. Entonces decimos olla, barro, olla de hierro, costal de pita, costal de tela, ¿sí? Vaso de vidrio. Entonces no necesitamos, y al parecer en inglés tampoco necesitan del of para la mayoría de cosas, ¿verdad? Así Solo para es. el último. Ujú, Mm-hmm. So Tamashani is saying for the last one, we're talking about the composition, right? Like describing the material of a thing that we're talking about. And he's noticing that it looks similar to English, except for the last one. So for example, if we want to say clay pot, gumitsuki. So what you're using first is the thing, and the second word is the material, right? If we want to say a metal pot, pot goes first, gumit, and then tepusti, which means metal. If you want to say burlap bags, bags would be first, gushtal, and then ichti, burlap. Gushtal quachti, a cloth sack. So sack is first, gushtal and quachti is cloth. The last one, atiluni tasasna, it means glass made of, it's a glass made of glass. I had to describe that one because it's a glass made of glass, not of anything else. Hope that makes sense. Thank you. bueno, ¿alguna pregunta? Any questions? This one, Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Eh, bueno, eso ha sido todo y gracias por acompañarnos.
Thank you, everyone. That's it for today. And thank you, Miriam, for helping me with the translations. And No thank God, problem. gracias a Dios que esto no media. Thank God it didn't Sí, happen on Saturday. Thank sí, you. sí. Gracias a todos. Gracias, Valerie. Bye, Bye. Yush. Chao. Ciao.